A los asistentes agradecerles por la presencia, por sacar un espacio. Sé que todos tenemos muchas cosas en la agenda, pero seguir con esta serie de webinars que venimos hablando sobre el tema del concreto, tema del cual pues seguramente muchos de los que están asistiendo me conocen o habrán estado en algunas otras presentaciones o cursos que he dictado. Pues soy un apasionado, toda mi vida me he dedicado a esta industria del cemento y del concreto y pues nada, siempre hay algo que hablar del concreto, siempre hay algo actual, siempre hay algo por mejorar y por ver. Y pues hoy, digamos, les quiero traer un poco en la serie que venimos hablando de los cuidados con el concreto. Hemos hablado de los cuidados del concreto en estado fresco, hemos hablado un poquito de los cuidados del concreto en la elaboración, digamos, de las probetas. Pero hoy quiero, digamos, hablar sobre el ensayo de la determinación de la resistencia a la compresión del concreto. Yo voy a avanzar en la presentación, no es una presentación como todos los webinars muy larga, es más bien corta. Y les agradecería que hacia el final, pues todas las preguntas que tengan las dejen en el chat y al final haremos una sesión para poder responder, digamos, algunas preguntas que sean del interés de ustedes. ¿Por qué digamos, quiero traer en cuenta algunas cosas que debemos de tener en cuenta cuando estamos determinando ya la resistencia a la compresión del concreto? Insisto, hemos venido hablando en los anteriores webinars, los que nos han acompañado saben, digamos, de los cuidados, por ejemplo, en elaborar bien las probetas, en tomar la muestra en forma representativa, en cuidar la probeta en las primeras 24 a 48 horas, luego en curar muy bien las probetas, y todo eso está muy bien para garantizar, digamos, de que esa probeta que yo he tomado cumple con la normativa, pero adicionalmente representa el concreto que, digamos, yo he producido o he colocado en la estructura, dependiendo de cuál sea el fin del ensayo. Ahora vamos a hablar ya del ensayo como tal, o sea, en el momento en que ya tengo yo que determinar la resistencia del concreto, pues hay algunas cosas que yo quisiera compartir con ustedes que tenemos que tener, digamos, un cuidado especial para garantizar de nuevo que la confiabilidad del ensayo sea la máxima. Recordemos algo que es importante y es, ¿todo esto para qué se hace? ¿Cuál es el fin? El fin es determinar la resistencia del concreto y dar conformidad de que el concreto tiene la resistencia especificada para la estructura. Entonces, si cometemos algún error, ya sea en la elaboración o en el curado o en la determinación del ensayo, pues vamos a dar un resultado que no es confiable. Y es un resultado sobre el cual de pronto luego vamos a tomar decisiones delicadas. O sea, hay obras que se paran, hay obras que tienen reclamaciones, hay obras que pueden llevar a realización de estudios de profundidad para determinar realmente la condición de la calidad del concreto cuando las probetas, digamos, no determinan o dicen que la resistencia está mal. E inclusive hay problemas de punto de vista contractual, porque puede haber multas, puede haber sanciones, puede haber retrasos en las obras. Entonces, es muy delicado. Yo por eso siempre he venido diciendo que las probetas son como los bebés, ¿cierto? O sea, hay que cuidarlas y protegerlas al máximo para que luego obtengamos un resultado que sea adecuado. Entonces, dicho esto, pues hablemos un poco de qué dice la norma, ¿cierto? La norma técnica, el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el capítulo 060 de concreto armado, en el capítulo 5, habla sobre la calidad del concreto, el mezclado y la colocación. Y aquí traje algunos apartes que son importantes para lo que vamos a hablar hoy. En el 5.1.2 dice que los requisitos para la resistencia, el F' sub C, deben de basarse en ensayos de probetas cilíndricas confeccionadas y ensayadas como se establece en 563. Luego dice que en el 5.1.6 se considera un ensayo de resistencia al promedio de la resistencia de dos probetas cilíndricas de 6 por 12 pulgadas
o 3 probetas cilíndricas de 4x8, hechas del misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días o a la edad de ensayo que se establezca para determinar la resistencia. Y aquí viene el primer comentario, digamos, que siempre hago. La norma habla claramente de 2 probetas cuando son las grandes, las de 6x12, esta que ustedes ven aquí, ¿cierto? O 3 probetas de las de 4x8, que son estas pequeñas. Se ha vuelto costumbre, y lo digo porque lo vivo en las asesorías que yo hago a empresas productoras de concreto, lo vivo en las asesorías que yo hago a constructoras y lo vivo desde el punto de vista del laboratorio atendiendo a los clientes, que los clientes estén tomando hoy probetas de las pequeñas, lo cual está bien, no tiene nada de malo, pues la norma lo permite, pero estén solo utilizando 2 probetas para determinar la resistencia a la edad determinada. Y ahí hay ya un error. Porque incluso yo voy en el otro sentido. Yo siempre he dicho incluso que así sea de las grandes, ¿cierto? Las probetas de 6x12, si bien la norma dice que debemos de tomar solo 2, yo siempre recomiendo que sean 3. Eso tiene un fondo, eso no es un capricho. Alguna vez alguien me dijo, no, pero es que como su negocio es romper probetas en el laboratorio, entonces le interesa que sean más probetas. Bueno, es una visión muy corta de lo que yo pienso al respecto. O sea, no comparto, digamos, ese comentario. Y la razón es ¿por qué? Porque hay un sustento claro. Y es tener 3 probetas, en el caso, por ejemplo, de las grandes, que solo obliga a 2, es importante es porque, ¿qué pasa si yo tengo una duda referente a alguna de las probetas? ¿Cómo sé cuál es la resistencia? Voy a poner ejemplo, digamos, bastante, digamos, delicado, pero lo he visto, aunque ustedes no lo crean, en donde una probeta dio, por ejemplo, estamos evaluando un concreto de 210 kilogramos centímetro cuadrado, y una probeta dio 250 y la otra 200, perdón, la otra 150, y el promedio da 200. La pregunta es, yo no podría determinar realmente que la resistencia de ese concreto es 200 cuando es el promedio entre 250 y 150. O sea, es absurdo que yo piense que esa es la resistencia del concreto, el promedio de esas dos. Pero la otra pregunta que seguiría es, bueno, entonces, ¿cuál es la resistencia? ¿150 o 250? Tampoco tengo un criterio. Y ahí es donde podría uno, en el caso de las grandes, yo siempre he dicho, tómenla, y si se necesita, por lo menos puedo tener una tercera probeta para fallar, que me ratificará cuál de las probetas era la que estaba bien. Si me dio 240, seguramente descartaré la de 150, y si me dio 160, descartaré la de 250, porque tengo 2 probetas que dan un resultado muy similar y la otra la descarto. Si no, si por ejemplo mis 2 probetas inicialmente dieron 250 y 245, pues esa tercera la puedo guardar, y si les parece que ese es el negocio, pues no la manden fallar, no pasa nada, pero tengan una alternativa. Ahora, de las pequeñas sí es obligación. Por lo mismo, porque si yo tengo una probeta que me da muy diferente a las demás, pues las otras 2 me corroborarían y puedo descartar con un sustento y un argumento cuál es la que realmente estuvo bien. Entonces, eso es lo primero. Ahora, también he visto obras en donde ya no solo le basta no cumplir la norma, sino que, por ejemplo, deciden solamente hacer una probeta. Solamente toman una probeta y entonces pues queda uno con la duda, o sea, ¿cómo calculo yo? E insisto, mire que esto que estoy hablando acá lo dice el Reglamento Nacional de Edificaciones en la S060, o sea, no es un capricho, no es algo que yo me inventé, pero es algo que usualmente no se está cumpliendo, digamos, en la determinación de la calidad del concreto. Entonces, nosotros aquí tenemos, ¿cierto? Tenemos, digamos, la norma, la STM C39, que es la norma que determina la resistencia del concreto mediante probetas cilíndricas en una prensa hidráulica.
Y aquí quiero hacer algunos comentarios cuando yo tengo, digamos, ya que hacer el ensayo, ¿cierto? ¿Qué pasos debo de seguir o qué cuidados tengo que hacer? Y el primer cuidado es el famoso refrentado, ¿cierto? La norma permite dos tipos de refrentado. Permite el refrentado con azufre, ASTM 616, o con neopreno, el ASTM 1231. Yo me refiero siempre mucho a las normas ASTM porque son los referentes de nuestros países. Sin embargo, y ahí puedo estar equivocado porque a veces me confundo con algunas normas, me parece que en el caso del Perú lo agruparon en una sola norma técnica peruana. Pero, digamos, al margen de la normativa que existe, tanto en la STM como en la norma técnica peruana, sí quiero dejarles algunos comentarios del refrentado y por qué la importancia y por qué hay que tener cuidado al hacerlo y eso en qué podría afectar si uno no lo hace bien. Y quiero arrancar por el refrentado con azufre. Ya no se hace mucho. Bueno, perdón, antes de comenzar eso quisiera explicar para qué se tiene que refrentar las probetas cilíndricas. Las probetas cilíndricas hay que refrentarlas porque yo tengo que garantizar un paralelismo entre las caras sobre las cuales yo voy a ejercer la carga para determinar el esfuerzo o la resistencia a la compresión. ¿Por qué? Y voy acá, digamos, a exagerar. ¿Qué pasa si una probeta me queda así? Una cara como la parte azul. No voy a tener un paralelismo entre las dos caras cuando, en el momento en que yo ejerza la carga. Porque cuando yo ejerza la carga con la prensa, la carga se va a concentrar solamente en el punto de contacto, porque en la otra parte no hay contacto. De por sí la norma, que habla sobre las prensas también, habla que el rótulo, o sea, lo que articula en la parte de arriba, tiene unas restricciones. Yo no puedo tampoco moverlo indefinidamente, tiene restricciones. Y eso hace que si yo tuviera algo tan exagerado como lo que estoy presentando, pues la carga va a quedar solamente en un punto. Y al quedar esta carga en un solo punto, ¿qué es lo que sucede? La resistencia que me va a dar va a ser falsa, falsa entre comillas como yo la calculo. Porque ¿cómo calculo yo la resistencia? La carga dividida entre el área. Y resulta que la carga pues va a ser la que me dio, no sé, aquí, la carga Q que me dio acá, ¿cierto? Pero ¿cuál es el área en donde yo aplique la carga? Yo podría decir que, digamos, si veo la probeta cilíndrica por arriba, es posible que donde yo aplique la carga solamente sea este pedazo de aquí. Y resulta que yo estoy dividiendo la carga entre el área total, cuando realmente solamente fue, digamos, en esta área, llamémosla sub 2. Entonces, yo tengo que garantizar ese paralelismo y para eso se hace el refrentado. Porque el refrentado lo que tiene que absorber son pequeñas desviaciones o variaciones o irregularidades, que también es muy normal que en alguna de las caras a veces uno tenga algo así, o sea, en donde no sea totalmente plana y quede con alguna irregularidad, entonces el refrentado, ya sea con azufre o con neopreno, tiene que absorber para garantizar el paralelismo y además para garantizar que la carga se aplique sobre la totalidad del área. Dicho esto, miremos algunas consideraciones, por ejemplo, del refrentado en azufre. No se utiliza mucho hoy en día y eso tiene un fondo, ¿no? No es porque sea malo ni porque sea mejor el de neopreno, sino porque tiene muchas complicaciones operativas. A ver, el azufre es un polvo que cuando uno lo coloca a altas temperaturas, él se derrite. 100, 120 grados centígrados, él se derrite. ¿Y qué es lo que hace uno? Uno con el capinador, que es este aparatico que ustedes ven aquí, uno coloca la probeta y aquí en la base deposita ese azufre en estado líquido. ¿Y cuál es la ventaja que tiene ese azufre? Que casi que de inmediato se endurece. Entonces genera como estas caperuzas que ustedes ven aquí, que es la superficie nivelada. Entonces él se endurece rápido
y además el azufre tiene alta resistencia, entonces digamos no va a afectar, no es que vaya a fallar el azufre antes que el concreto. ¿Qué problemas tiene y por qué hoy no se utiliza mucho el azufre? La primera y más importante es que el azufre es un agente contaminante fuerte, sobre todo para el tema de inhalación de los gases que genera el azufre. Por eso, digamos, es usual, ustedes ven aquí el operador que tiene, digamos, su mascarilla, tiene unos guantes largos, tiene una pechera o un peto en cuero, porque tiene que cuidarse varias cosas. Inhalación de gases que son dañinos para los pulmones. Quemaduras. Estamos hablando que es algo incandescente, derretido a 120, 130 grados centígrados, que en caso que le salpique a uno le puede generar quemadura, pero no solo la quemadura tradicional, digamos, del agua o de algo caliente, sino que el azufre además penetra mucho más. Entonces es una quemadura muy delicada. Hay que utilizar anteojos para protegerse también de cualquier salpicadura. Entonces tiene muchos cuidados y uno último que yo les hago el comentario porque durante mucho tiempo al principio cuando yo comencé a trabajar que era digamos estaba en un laboratorio no tenía técnicos, yo hacía todo en el laboratorio y hacía yo mismo refrentado con azufre. Bueno, yo andaba como un zorrillo porque el azufre tiene un olor muy fuerte, de por sí lo asocian, digamos para los que creen en eso, no sé si habrán escuchado, pero asocian el olor del azufre con el diablo y cosas de esas porque tiene un olor muy fuerte, muy penetrante. Bueno, ese olor se le queda a uno en la piel y en la ropa. Yo recuerdo que yo me imagino que en esa época no creo que haya tenido ninguna enamorada porque por donde pasaba seguramente olía bastante mal. El otro cuidado que hay que tener con el azufre es que el azufre una vez que yo lo utilizo, rompo la probeta, yo puedo recuperar el azufre, o sea, puedo despegar el azufre y volverlo a derretir para volverlo a reutilizar, lo cual está bien, pero ojo, hay que tener un cuidado, hay que tener un tiempo. No puedo reutilizarlo indefinidamente, porque en la medida en que yo lo vaya reutilizando va perdiendo sus características y comienza a afectar el resultado. Entonces, el azufre es más bien de un color como verde fluorescente al principio, un amarillo fluorescente, y a la medida que uno lo va reutilizando se va quemando y se va volviendo más oscuro. Entonces, cuando está muy oscuro ya ese azufre no se puede seguir reutilizando porque ha perdido sus propiedades y va a comenzar a afectar la calidad del concreto. ¿Ok? Eso referente, digamos, al tema del azufre. Referente al tema de los neoprenos, ya hace unos 2 décadas o un poco más aparecieron los neoprenos. Los neoprenos son ojeves, unos cauchos que tienen una dureza especificada, que tienen la ventaja de que son muy limpios. O sea, uno simplemente tiene estos cobertores, tiene las almohadillas de neopreno, coloca la almohadilla, coloca la probeta dentro de los cobertores y pues falla. Y pues las deformaciones, las irregularidades, el neopreno, digamos, al deformarse, llamémoslo así, absorbe eso. Entonces es muy rápido, muy limpio, porque en todo caso el de azufre tiene su demora a hacer el capping de cada uno de las probetas, mientras que este lo puede uno hacer en la prensa, en la misma prensa uno va colocando y va fallando. Sin embargo, ojo, porque el neopreno también tiene un problema y es que se desgasta. Y cuando se desgasta comienza también a afectar los resultados. Entonces hay que tener cuidado porque miren acá una fotografía de lo que es un neopreno nuevo. ¿Sí ven? Con un neopreno ya desgastado, en donde ya se ve que va a ser difícil de que absorba, tener un cuidado, digamos, especial, tener un cuidado especial. ¿Cuántos usos? Es siempre la pregunta. ¿Cuántos usos puedo hacer? Va a depender de la dureza marcha, que es la dureza del jeve, del neopreno. Y digamos, más o menos lo que siempre yo he visto en casi todos, esos reusos están alrededor de como 100 veces nada más. Entonces hay que tener cuidado porque perfectamente un laboratorio privado, un laboratorio
de una planta de concreto o algo, puede fallar inclusive más de 100 probetas diarias. Y eso obligaría a que casi que a diario tenga uno que cambiar los neoprenos. Eso es algo que hay que tenerlo dentro de lo que se llama la metrología, que es el aseguramiento, digamos, de la calidad, digamos, de los instrumentos y equipos y materiales que se utiliza en un laboratorio de control de calidad. Entonces, cuidado con esto, porque he visto esta foto, la tomé hace relativamente poco, pero créame, he estado buscando otra que no encuentro de un neopreno que que estoy señalando está todavía bueno comparado con uno que vi que estaban todavía trabajando, ¿cierto? Entonces hay que tener, digamos, un cuidado especial con los neoprenos. Luego viene ya la determinación de la resistencia, o sea, yo ya tengo mi probeta o mi capping, ya sea mi refrentado con azufre o con mi salmoillas de neopreno. Pero miren lo que dice la norma técnica peruana 339.034 en el acceso 6.21. La máquina debe ser operada por energía, no manual. Y aquí ya comenzamos a tener problemas. Todavía he visto máquinas que operan manual. Operan manuales, no sé si han visto que es como un gato de esos hidráulicos de los carros. O sea, tienen una bombita y alguien con la mano le imprime la presión al aceite hidráulico para que el émbolo suba o baje y haga la aplicación de la fuerza a la probeta cilíndrica. Pues eso ya está prohibido, o sea, no podemos trabajar con prensas que sean operadas manualmente. Por otro lado dice, y aplicar la carga continua sin intermitencia ni detenimiento. O sea, yo no puedo hacer una carga en donde suba, baje, suba. Estoy hablando de la velocidad de carga, que ahorita vamos a hablar de eso. Ni tampoco parar el ensayo y luego volver a continuar. Aquí dice que es sin intermitencia, o sea, sin que haga esto y sin detenerlo. Tiene que ser continuo. Y tiene que ser, como dice a continuación, si tiene una sola velocidad de carga, debe cumplir con el 8.5, ahorita vamos a hablar, y deberá estar provisto de un medio suplementario para cargar a una velocidad conveniente para su verificación. O sea, tiene que tener algo que me indique la velocidad que está cargando. Y entonces acá, esta fotografía tiene algún tiempo, yo siempre la traigo a colación. ¿Por qué? Porque estas eran prensas que todavía se ven, se utilizan, de operación manual, ojo, no de energía, sino de operación manual. ¿Y a qué se refiere? Ustedes ven estas clavijas o estas manijas en donde el operador regula en esas manijas la velocidad. Y entonces ahí ya me surge una inquietud y es, ¿cómo hago yo para que la velocidad que ahorita vamos a hablar esté en forma continua? ¿Cómo garantizo que tenga una velocidad continua? Y no solo continua, sino a una velocidad determinada que dice la norma que ahorita vamos a hablar. Y aquí aparecen de todo. O sea, yo he visto de estas operaciones manuales en mi vida, en donde hay operadores, por ejemplo, que, no sé, les tocó ir a trabajar fueron el lunes temprano y la noche anterior, el domingo, estuvieron en la primera comunión de la sobrina, se tomaron sus piscos, sus chelas y demás, y llegan con el pulso alterado. Y con ese pulso alterado uno intentar que esa clavija o esa llave tenga la velocidad indicada por la norma, yo tengo mis dudas. Punto 1. Punto 2. Cuando se está terminando la jornada laboral o cuando ya la hora de almorzar y todos los amigos están yendo, pues entra el afán. Entonces, ¿qué hace? Le aumentan la velocidad para que falle más rápido. Y resulta que la velocidad de falla afecta la resistencia. Por eso la norma pide, y aquí lo vamos a ver a continuación, perdón, yo me adelanto, ahorita regreso, la norma pide, mire, en 8.5.1 dice, la carga será aplicada a una velocidad de movimiento correspondiendo a una velocidad de esfuerzo sobre la probeta de 0.25 más o menos 0.5 megapascales por segundo. Entonces, yo no puedo ponerlo al doble para que termine más rápido, porque eso me va a afectar la resistencia, porque
incluso si lo hago muy rápido, hay un efecto que se llama de impacto. Impacto, y ese impacto es diferente a la resistencia cuando yo lo cargo gradualmente. Y si lo hago muy lento, también hay un fenómeno de acomodación que hace que se afecte el resultado de la resistencia. Por eso la norma especifica cuál es la velocidad de carga. Dice, la velocidad de movimiento diseñada será mantenida al menos durante la mitad de la fase de carga anticipada. Entonces, no es a cualquier velocidad que yo puedo cargar. Esto es un error normal. Lo he visto en muchos laboratorios en donde, incluso teniendo prensas que pueden, digamos, ser operadas en forma adecuada, por un tema de volumen, por un tema de cantidad de probetas que fallan, aumentan la velocidad para hacer que puedan rápidamente romper y romper y romper y romper. Bueno, eso está afectando la resistencia. Entonces yo tengo que verificar esa velocidad. No puede ser a cualquier velocidad. Ahí ustedes ven, bueno, me ven a mí, esta es la prensa que tenemos en el laboratorio en CELTEC, que es una prensa totalmente automatizada. O sea, la diferencia entre esta prensa y esta que ustedes ven aquí, pues es que en vez de que yo con la mano esté operándola, aquí lo que hago es simplemente que entro y en esta pantalla táctil meto la información del cliente y de la probeta y no más. De resto le doy iniciar y la prensa automáticamente ya hace toda la gestión de carga. Ahorita vamos a regresar sobre ese punto que es importante, que tiene que ver con la garantía. Un punto que me salté, pero quiero regresar, es referente a en qué momento tengo yo que sacar las probetas de acuerdo a la edad. Y eso es algo que también es importante. Miren, hay unas tolerancias en tiempo que permite la norma de acuerdo a la edad de falla. Y esto a veces se olvida y hace que se obtengan resultados no confiables. Porque si ustedes ven aquí, desen cuenta que está diciendo que a un día yo tengo una tolerancia de más o menos media hora. Ahorita voy a explicar eso. A 3 días de 2 horas, a 7 de 6 horas, a 28 de 20 horas y a 90 de 2 días. ¿Por qué eso? Cuando usted hace las probetas, supongamos que hoy jueves son las 5:40 de la tarde, yo hago unas probetas. Pues si yo hago las probetas hoy y mañana quiero el primer día fallarlas para obtener la resistencia, no las puedo hacer a las 8 de la mañana. Porque si lo hago a las 8 de la mañana no tienen 24 horas, escasamente tendrán 14 horas, un poquito más de 14 horas. Y entonces le estoy quitando 10 horas en 24. Eso es como el 40% de la capacidad de desarrollar resistencia. Ahora lo mismo, si yo tomé las probetas a las 8 de la mañana de hoy, no puedo hacer el ensayo a las 4 de la tarde de mañana, porque entonces le estoy dando 8 horas de más. Y 8 horas de más en 24 es la tercera parte de más. Y en esa edad temprana, acuérdense, en la curva de evolución de resistencia es más pronunciada al principio, luego comienza a ser más lenta. Entonces yo tengo que tener cuidado. Mire, tengo una experiencia de también hace poco en una asesoría que estoy haciendo, en donde cuando comenzamos a mirar la resistencia un día teníamos una variabilidad altísima. O sea, unos resultados daban aquí, otros acá, supuestamente el mismo concreto. Cuando comenzamos a analizar qué estaba pasando, pues encontramos que el problema estaba ahí, que no se estaba teniendo en cuenta la hora en que se elaboraban las probetas para determinar la hora en que se fallan las probetas. Entonces, cuidado con eso. En la medida en que va aumentando la edad, si ustedes se dan cuenta, a 3, a 7, a 28, ¿cierto? Pues desen cuenta que esa tolerancia va aumentando. Pues claro, porque es que ya es menos significativa. O sea, si ustedes en 72 horas, 3 días, 2 horas, pues ¿cuánto es de 72? Es el punto 0 algo por ciento apenas. Y es en cuenta que a 28 días es casi un día, o sea, es como la 28ª parte apenas de afectación. Entonces ya no es significativo, pero tenemos que tener cuidado y específicamente yo diría que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos probetas a 1 y 3 días. Hay que tener en cuenta la hora en que se elaboraron las probetas para fallarlas.
Ya después, no, porque digamos 7 días, pues 6 horas, en general, digamos, uno en el día laborable está en ese rango de más o menos 6 horas sin problema, ¿cierto? Que sería un rango de 12 horas, y entonces en cualquier hora que lo haya hecho en el día, seguramente caerá la hora en que yo hago la determinación de la resistencia. Pero cuidado con 1 y 3 días, porque ahí le estamos metiendo una variable más a la resistencia y puede nos estar dando una resistencia que, ojo, no es que la resistencia que se calcule esté mal, sino que no corresponde realmente a la edad. Una cosa es un día, a un día y medio o a mediodía, cuando es un día. Cuando es 20 días, ya eso no es tan significativo. Volviendo al tema, digamos, de la prensa, aquí hay algunas cosas además adicionales, que la prensa sea, digamos, preferiblemente, no es obligatorio, porque la norma no dice, si ustedes se dan cuenta acá, no dice que tenga que ser obligatorio, que sea automática, pero es deseable, ¿por qué? Porque con eso determino yo una carga continua, evito, digamos, esos sobresaltos, ¿cierto? Evito que el operador le meta una variable más. Y lo otro que es muy importante es siempre hay que pedir el certificado de calibración de la prensa. La norma técnica también peruana 339.034 en el inciso 6111 dice que al menos anualmente no se debe exceder de 13 meses. Se tiene que tener la prensa calibrada. Ustedes ven ahí, por ejemplo, este es el certificado de calibración del fabricante, de la prensa que nosotros tenemos en Centec. Si lo ven, inclusive aquí están las fechas, ¿verdad? La fecha de la calibración fue el 8 de julio, o sea, hace 2 meses, 2 meses largos que nosotros comenzamos a operar. Y entonces aquí dice Centro de Ensayo de Material de Tecnología, está la dirección donde está la laboratorio de nosotros, está la prensa, esta es una prensa de doble rango, el modelo, el fabricante, la capacidad máxima, 1000 kilonewton. Y esta es una hoja, porque si ustedes se dan cuenta aquí, dice una de 6 hojas. Bueno, yo lo que les digo es, siempre pidan su certificado de calibración. Porque es una prenda de garantía en términos de que la prensa, el dato que está dando corresponde a lo que realmente es. Y por eso la norma dice que por lo menos una vez al año, y no puede excederse de 3 meses, uno tiene que calibrar la prensa. Sin embargo, yo les recomiendo que revisen eso porque a veces puede ser con menos periodicidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una prensa que falle 10 probetas al día a una prensa que falle 200 probetas al día. Porque finalmente la posibilidad de descalibración no es por tiempo, es por número de eventos, por número de ensayos que haya hecho la prensa. Entonces, una prensa que trabaje mucho, tenga mucha carga diaria de probetas, seguramente yo acortaría ese tiempo a 6 meses. Hay algunas que he visto hasta 3 meses cuando tienen grandes volúmenes de falla de probetas al día. Porque acordémonos que todo esto que estamos hablando, ¿para qué es? Para garantizar, ¿cierto? Que el resultado que yo estoy obteniendo es confiable. Eso es lo más importante, digamos, de todo lo que estamos hablando acá, la confiabilidad. Aquí ven ustedes, por ejemplo, un certificado de la prensa nuestra, del laboratorio. Y quiero, digamos, que vean este certificado en términos de la información y de cómo se obtiene. Ojo, este certificado que ustedes ven ahí, por cada probeta que la prensa falla o que la prensa hace el ensayo, emite un certificado por cada probeta. Y esto que ustedes ven aquí no es manipulable.
solamente la información de entrada, que ustedes vieron que yo estaba haciendo ahí en la pantalla táctil de la prensa, ¿cierto? Es la que yo puedo, digamos, no tanto modificar, simplemente ingresar. ¿Y qué es la información que yo ingreso? Bueno, la fecha del ensayo es automática, la fecha, perdón, del ensayo, esa la toma en forma automática. Puedo colocar aquí el número del ensayo, si es que tengo una secuencia, si tengo algún tipo de referencia al material, la identificación de la muestra, la fecha de recepción y de muestreo, que puede ser diferente, porque puede ser que yo la haya muestreado el 6, pero yo la haya recibido en el laboratorio el 10. Esto es interesante porque podría explicarme, por ejemplo, problemas de falta de curado. La información, cliente, proyecto, ciudad, el SLAM, y coloco diámetro, altura y peso. Eso que acabo yo de resaltar es lo que yo ingreso. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque lo demás son información que automáticamente la prensa carga. Por ejemplo, la velocidad, mire que acá está programada, si la ven cumpliendo con la norma, 0.25 megapascales por segundo. La edad la calcula automáticamente, porque si yo he colocado la edad del muestreo y tengo la edad del ensayo, que es el día en que yo lo hago, o sea, lo calcula en forma automática, pues él calcula y determina ya la edad. El área, pues la calcula automáticamente con el diámetro. La densidad la calcula con el peso dividido entre el volumen, o sea, el área, el volumen, área por altura. La fuerza máxima, pues sale de la prensa, es lo que captura de la prensa. La resistencia, pues es dividir esa fuerza entre el área, ¿cierto? La resistencia nominal es algo que yo también ingreso, que es el F' sub C. Y ella automáticamente también calcula el desarrollo, o sea, el porcentaje de evolución que ha tenido esa resistencia. En este caso, por ejemplo, era un concreto de 35 megapascales, que a los 28 días dio 39 megapascales, o sea, está en el 112% de la resistencia esperado del F' sub C. Pero además, miren lo interesante, vean la curva. Si ven ustedes acá, hay una carga constante. ¿Por qué hay una carga constante? Porque esta de acá es tiempo y esta de acá es la fuerza en megapascales. Entonces, si yo hiciera la pendiente de esto, a ver, perdón, ese dibujo está quedando muy feo, un momento lo corregimos ya. Si yo sacara la pendiente promedio de esto, pues la pendiente promedio de eso debería de darme, en función de la velocidad, que la velocidad sea el 0.25 megapascales. Esta que hemos hablado acá. Claro. Por más de que la prensa automáticamente regule, ella tiene algunas variaciones, como ustedes se dan cuenta aquí, o sea, a veces un poquitico abajo, un poquitico arriba, pero una cosa es esto y otra cosa es variaciones así. Lo he visto, inclusive he visto descargas y vuelves a cargar y siguen. Que acuerde que esto es lo que la norma dice que no se permite. Entonces, son formas en el caso, digamos, insisto, de nosotros en Centeg en el laboratorio, pues es una forma de darle la tranquilidad al cliente de qué fue lo que hicimos con su probeta. Él tiene toda la información ahí. Él la puede ver, la puede verificar. Entonces, todo esto, insisto, es para que en este ejemplo que traje yo a colación aquí, pues al final, ¿qué? Que la resistencia que yo tuve, estos 39 megapascales, sea una resistencia confiable, porque he elaborado bien las probetas, porque la he curado bien, porque he hecho un refrentado adecuado, porque tengo una prensa calibrada, porque tengo una prensa con la velocidad adecuada.
y que eso me arroja un resultado adecuado. Entonces, muy importante, digamos, tener información que nos deje tranquilos con lo que estamos obteniendo desde el punto de vista de la resistencia. Entonces, al final, un poco para resumir varias cosas, este, por ejemplo, es un proceso estandarizado de un laboratorio contra un proceso no estandarizado en obra, por ejemplo, tradicional. Entonces, lo primero, que una cosa es que el personal sea calificado y otra cosa es que el personal sea empírico. Ustedes piensan que eso no existe. Yo voy a obras por asesoría, voy a obras por el laboratorio, voy a obras por el concreto, por lo que sea, y me he encontrado, y es, ojo, no estoy demeritando a la persona no, estoy demeritando la formación, la capacitación de la persona. He encontrado al vigilante tomando las probetas. No pasaría nada si el vigilante estuviera certificado. Pero si el vigilante, la explicación fue, usted échele un concreto y lo chuza con una varilla y ya, y luego lo tapa, pues eso lo que va a ocasionar es una dispersión en el resultado. Si yo no hago adecuadamente el curado las primeras horas y luego el curado final, pues le voy a meter una dispersión. Eso lo hablamos cuando vimos en el webinar sobre los cuidados del concreto en estado fresco, ¿cierto? El transporte, lo hablé en el webinar pasado. Si yo no hago mediante un transporte adecuado, pues le voy a meter una dispersión. Y si mi prensa no está calibrada y no tiene las condiciones, pues le voy a meter una dispersión. Ahora, toda esta dispersión, ¿qué significa? Probabilidad de problemas en la evaluación del concreto. Y esa probabilidad de problemas en la evaluación del concreto, ¿qué nos puede llevar? Pues nos puede llevar a tener sobrecostos, parada de obra, reclamos, hacer ensayos especiales, traer especialistas para verificar y de pronto al final el concreto que está en la estructura sí tiene la resistencia. El problema fue todo el proceso que hice con las probetas que no era lo que estaba dando en forma adecuada. Entonces, al igual que lo hice en estado fresco, miren acá un resumen, ya para terminar y no aburrirlos más, ¿cierto? Porque era un webinar corto, referente a cómo puede afectar el ensayo en el resultado final de la resistencia. Entonces, mire, un refrentado insuficiente o deficiente o una superficie del testigo en mal estado puede hacer que hasta tenga un 5% menos de resistencia. ¿Cierto? Y cuando la velocidad de carga es mayor o menor, dependiendo si la hago muy rápido o muy lento, puedo afectar en más o menos un 5% la resistencia. Entonces, al final, uno podría tener que, si sumo los dos efectos, si fueran, digamos, los dos negativos, puedo tener en solo estas dos consideraciones hasta un 10% en la variación de la resistencia. Y si ustedes se acuerdan del cuadro que vimos en el webinar sobre el estado fresco, sumaban como el 50% por allá o algo más. O sea, si yo acumulo todo eso, podría estar inclusive dando unas resistencias lejanas a la realidad. Por eso, en cada etapa, y por eso hoy quería hablar de lo que es el ensayo, ya la realización de determinar la resistencia, hay que tener cuidado porque si no uno está dando resultados no confiables, que es lo más delicado que uno puede sacar desde el punto de vista de control de calidad. Entonces, nada, yo con esto termino. Espero no haberlos aburrido ni haberme alargado mucho. Creo que no me pasé la hora que era el propósito. Y haberles dejado, digamos, algunas recomendaciones para que tengan cuidado con la determinación de la resistencia del concreto. Igual, siempre estaremos prestos y para atenderlos en la forma más adecuada en el laboratorio. Ya al principio presentaron los servicios que tenemos en el laboratorio, presentaron algunas promociones como el tema del apoyo en ensayos y en asesorías de las tesis de grados para los estudiantes que estén terminando sus
sus estudios, en investigaciones también los podemos apoyar, o en el control de calidad propio de sus obras. Es parte, digamos, del trabajo y el espíritu que tenemos en el laboratorio en CETEC. Entonces, quiero agradecerles con esto y, bueno, quedo acá disponible pues, seguramente para responder algunas preguntas. No sé si alguno de los moderadores nos va a ayudar con las preguntas. A ver, un segundo, por favor. Hola, ingeniero, buenas tardes. Disculpe, tenía un inconveniente aquí con el audio. El señor Edson Bautista está solicitando abrir el micrófono. Estimado, voy a solicitar para que active, por favor. Edson, al parecer, tiene alguna consulta que hacerle aquí activando el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, Edson. Buenas tardes. En el tema, en el caso de que no pasara la resistencia en el ensayo de compresión y tendría que irme a un ensayo de diamantina para determinar la resistencia in situ, tendría que también sacar 3 muestras de acuerdo a la norma, ¿no? Sí, Y la Edson, es segunda. una buena pregunta. A ver, la norma, la misma, el capítulo E060 en concreto armado, dice que en caso de que existan dudas referente a la calidad del concreto, se debe recurrir a extraer diamantinas. Seguramente en otro webinar hablaremos de ese tema porque es un tema que a mí me inquieta mucho, pero digamos, acogiéndonos a lo que dice la normativa, sí. Ahora, 3 diamantinas, como tú dices, en donde el promedio de las 3 tiene que estar por encima del 85% del F' sub C y ninguna individual puede estar por debajo del 75%. ¿Por qué yo tengo dudas? No dudas, porque yo tengo reparos de eso que dice la normativa y un poco hay que, digamos, sopesar para tener cuidado. Por temas de criterio. ¿Por qué de criterio? Porque a veces dicen que la norma dice 3 diamantinas sobre el concreto del cual se tiene dudas. Entonces uno escucha a veces a los ingenieros en las obras diciendo sáqueme las 3 diamantinas a la columna. Entonces uno dice, es que el concreto solo lo colocaron en la columna, o sea, no fueron en más columnas, no fue un pedazo en el concreto en la columna y otro en las losas, porque uno debería de combinar por varias razones. La primera, porque supongamos de que la resistencia está mal. Es muy agresivo, sobre todo un elemento vertical con una columna, que la resistencia esté mal, ir y hacerle 3 orificios. O sea, es un tema de criterios, un tema de tener cuidado. Y lo otro es, supongamos que el concreto que está en duda es una gran área, un gran volumen de concreto con muchos elementos. Entonces, ¿qué hago? Lleno la estructura, como digo yo, de queso gruyère, la lleno de una cantidad de huecos para hacer diamantinas, y ahí es donde sale, pues seguramente combinar ensayos destructivos con ensayos no destructivos. Pero para ser puntual con la pregunta de Exxon, sí, eso es lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Perfecto, ingeniero. El ingeniero Iván Rangel consulta. Cuando se hace el ensayo de resistencia, la norma pide una verificación al 10% de carga que obliga para parar la carga y revisar y luego continuar. Esta verificación, bueno, se debe hacer, nos consulta si es que la verificación se debe hacer, y esto es la norma NTC 673 en Colombia. Ahí es de Colombia. A ver, me voy a regresar porque lo que dice es verificar, no parar el ensayo. Son dos cosas diferentes. ¿Y por qué digo eso? Porque tal vez pasé rápido, podría ser, o no me profundicé mucho en este comentario, pero por eso dice acá
que deberá estar provisto de un medio suplementario para cargar a una velocidad conveniente para su verificación. ¿Qué significa eso? Yo tengo que tener en alguna parte visualizado a la velocidad que estoy cargando. Aquí, por ejemplo, en este dial de las prensas antiguas, yo no podía hacer eso. O sea, ¿cómo sabía yo cuál era la velocidad? Tenía que parar y mirar, pero ojo porque no dice que tenga que parar, dice que tengo que verificar más o menos a un 10% del estimado que la velocidad esté yendo a la velocidad que es. Y eso me sirve, y voy permítame en un segundo porque la pregunta es bien interesante. Me voy a salir de acá y voy a buscar, en el caso de la prensa que nosotros tenemos, la información que arroja la prensa, porque lo que acabo yo de mostrarles a ustedes es el certificado. Pero si yo quiero verificar lo que hice, la prensa me permite verificar. Ya aquí encontré un archivo, a ver un segundo. A ver, lo cargo. Aquí está. Entonces, si ustedes ven aquí, miren, aquí está el reporte, ¿sí? Acá está el reporte que vimos ahora con la velocidad y todos los cuentos que hablamos ahora, ¿cierto? Pero si yo me voy acá, mire que aquí me permite mirar en tiempo, ¿cierto? Inclusive con diferencias de milisegundos, la velocidad que yo apliqué. ¿Sí ven? La velocidad que yo apliqué. El esfuerzo, perdón, la velocidad, la resistencia está aquí. Este es el esfuerzo. Entonces, yo puedo verificar en este caso a qué velocidad estoy yo cargando y por eso era interesante esta curva, ¿cierto? Por eso era interesante esta curva. Pero si se dan cuenta, yo no paré aquí nunca, o sea, yo no detuve la prensa en ninguna parte. Ustedes ven un cero que diga que paró y volvió y cargó. ¿Sí ven? Ustedes ven acá la fuerza que estoy aplicando en kilonewton, que es la que estoy resaltando ahí, pues es progresiva. Si yo cogiera esa fuerza y le dividiera entre el tiempo que está pasando, pues me daría la velocidad que estoy colocando, la del punto 25 o por ahí cerca. Acuérdense pues que no es tan exacto, tiene algunas variaciones por acomodamiento de los mismos discos de la prensa, de los neoprenos, de la misma probeta, pero tiende, como hemos hablado, a tener una curva en donde la pendiente se mantiene, ¿cierto? En donde yo garantizo que esa pendiente, digamos, sea lo más estable posible desde que comenzó el ensayo hasta cuando terminó. Y como ven ahí, con algunas cosas por arriba, otras por abajo, pero manteniendo una curva estable. ¿Ok? Perfecto, ingeniero. Sánchez Ramírez Bruno también consulta, ¿se puede hacer una prueba rápida o de contraste entre el valor real y el valor registrado por la prensa para verificar si está calibrada hasta ese momento del ensayo correctamente? Una prueba rápida, no entiendo muy bien la pregunta, pero digamos, si lo que pretende uno es de alguna manera verificar si el resultado que me está dando está adecuado, si yo tengo la información como aquí, que me la muestra, pues podría verificarlo. Si no me la muestra la prensa, sino simplemente me arroja, pues va a ser difícil. La única manera es con una celda de carga en donde la celda de carga muestra cuál es la fuerza que debe estar mostrando y la prensa me está mostrando otra y cotejo los dos. Que eso básicamente es una calibración. Pero en una misma probeta, no, excepto que yo esté viendo la información, insisto, como la puedo ver aquí en esta prensa, no conozco otra forma. Perfecto. Por acá Montenegro Rojas Pedro dice, ¿cuál es el promedio de cantidad de ensayos que necesitará la prensa para la calibración? Esa es una pregunta, la pregunta del millón, Pedro. Depende mucho del fabricante de la prensa.
yo acá siempre les recomiendo consúltele al fabricante de la prensa, porque eso depende mucho de la capacidad del motor, depende de los componentes que tenga, digamos, la prensa eh, para poder, digamos, aplicar la presión para que se ejerza la fuerza sobre ¿sobre qué? Sobre la probeta cilíndrica, del tipo de aceite que utilice. Entonces, esa pregunta, usualmente el que mejor puede darle uno una aproximación es la prensa, el proveedor de la prensa. Sin embargo, ya como una experiencia mía, yo diría, mire, si ustedes tienen prensas que hacen menos de 50 probetas al día, creo que una calibración al año está bien. Si hay prensas que estén por encima de o alrededor de 100 al día, yo diría que uno debería estar calibrando por ahí cada 6 meses. Y si está alrededor de 200 o 300, yo creo que la calibración debería de ser más o menos cada 3 meses. Eso es basado en la experiencia. Sin embargo, es mejor cotejarlo con el fabricante también. ¿Ok? Perfecto. Porque hay dos preguntas basadas, en este caso, en base al neopreno, una de Bruno y otra del ingeniero Iván. La de Bruno dice, ¿cómo se podría verificar que la calidad del neopreno ya no es apto para el ensayo? Y el ingeniero Iván consulta, la norma pide hacer verificaciones de diámetro, de perpendicularidad, de alineación de las probetas. Si usamos neopreno, ¿ya no debería hacer más estas verificaciones? A ver, buenas preguntas las dos. Y regreso aquí a la presentación. A ver, perdón si la están viendo, no creo que no, o sí. Ahora no, ingeniero. Perdón un segundo porque hice aquí algo. ¿A dónde me fui? ¿A dónde me fui? Ya. Ahora sí creo que la están viendo otra vez, ¿cierto? Ahora sí, correcto. Ya. Entonces, mire, ¿cómo podría yo verificar si me está afectando o no? Pues lo que podría verificar es, cojo dos probetas del mismo tipo de concreto, o sea, tomadas con el mismo tipo de concreto a la misma edad, y pues pruebo una con el neopreno que estoy utilizando y otra con un neopreno nuevo. Y miro la diferencia. Acuerde que puede afectar hasta en un 5%. Entonces, si la diferencia es el 1% o algo, pues no es significativo. Pero si ya está por encima del 2-3%, la diferencia entre cuando el neopreno está bueno y está antiguo, yo creo que es hora de cambiar. Es hora de cambiar. Ahora, la segunda pregunta creo que era el ingeniero Iván, que hablaba algo así como de la verificación de neopreno. ¿Me lo puede repetir, por favor, Freddy? Claro, claro, ingeniero. Aquí dice, la norma pide hacer verificaciones de diámetro, de perpendicularidad, de alineación de las probetas. Si usamos neoprenos, ¿ya no debería hacer estas verificaciones? No, yo creo que sí, es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque, a ver, yo ahorita decía, una probeta, digamos, ideal es así, ¿cierto? Con una dimensión, siempre buscando que la relación diámetro-altura sea de 1 a 2. Entonces, yo sí tengo que verificar alturas, porque tengo que verificar que esté cumpliendo con este requisito del 1 a 2. ¿Por qué voy a decir esto? Porque yo podría tener, supongamos, voy a pintarlo acá en azul, una probeta que tiene las dos caras paralelas, ¿cierto? La de arriba y la de abajo. Ahí la estoy viendo paralela, o sea, esta está paralela a esta, pero no está cumpliendo con la reglamentación del 1-2, porque esto podría tener, no sé, 1,7 contra 1 o unos 8 contra 1, y ahí tendría yo que meter un factor de corrección. Entonces, yo sí creo que uno tiene que medir alturas y diámetros. Alturas para verificar el 1-2 y diámetros, porque recuerden, y aquí lo voy a volver a ir al certificado que nosotros trabajamos. Acuérdense que cuando yo meto el diámetro, o sea, el dato que yo meto, en este caso en esta prensa, y si no cuando lo haga manualmente, es el diámetro.
¿Y ese diámetro en qué me va a influir? En el área. Entonces, yo sí tengo que tomar, siempre tengo que tomar alturas y diámetros en todo caso para verificar. Independiente del refrendado que haga. Perfecto, ingeniero. Voy a leer algunas otras consultas. Si alguien de repente desea hacer alguna pregunta activando el micrófono, solamente alza la mano y le damos el permiso. Voy a leer aquí una consulta de Willy Preto. Él dice, ingeniero, buenas noches. Una pregunta. ¿Podemos fiarnos de un esclerómetro para medir la resistencia del concreto in situ? Claro, esta que posterior a ello se debería tomar especímenes para su rotura. Ah, sí, sí. Claro, cuando uno habla del esclerómetro, tiene que recordar que el esclerómetro como tal, o el martillo de Smith, o el ensayo de esclerometría, no está diseñado para calcular la resistencia del concreto, está diseñado para calcular la uniformidad del concreto, que son dos cosas diferentes. Sin embargo, yo puedo calibrar una propaganda, una cuña, si quieren verla así. Justo en estos días, en el laboratorio apoyamos a un grupo de estudiantes que estaba haciendo una tesis en donde estaba, entre otras, necesitando calibrar el esclerómetro que estaba trabajando. Entonces, ¿qué hace uno? Uno toma probetas de diferentes resistencias, utiliza el esclerómetro, hace la lectura del nivel de rebote que se llama el esclerómetro, el número de rebote, y luego falla la probeta y hace una curva de correlación. Y con esa curva de correlación puede interpolar y un poco extrapolar resistencias ya luego cuando lo haga. Pero ojo que tiene que hacerlo con el mismo tipo de concreto, que es uno de los errores graves. Porque a veces lo hacen con un concreto X, con X materiales, y luego van y calculan el número de rebote con otro concreto, otro diseño diferente, y la curva no necesariamente es la misma. Pero para responder, sí, si tú haces una correlación entre la resistencia con probetas o, por ejemplo, con núcleos diamantinos y obtiene el número de rebote, luego puede interpolar y extrapolar resistencias del mismo concreto. Siempre con un nivel de confiabilidad, o sea, no es exacto. A mí me llama la atención muchas veces que veo resultados de esclerometría que dicen que la resistencia que dio ese concreto es de 214.8 kilogramos centímetro cuadrado. Bueno, eso así exacto no es el esclerómetro. De pronto a 214 con un más o menos, y eso habrá que tenerlo porque cuando uno hace la curva de calibración, le dará un coeficiente de variación, y entonces podrá decir que la curva de calibración tiene, por ejemplo, una desviación del 3 o 4 o el 5 o el 10%, y entonces en ese rango tiene uno que hacer la lectura, y lo normal sería decir que es, por ejemplo, 214 con una confiabilidad del 95%. ¿Ok? Ingeniero, acá Pedro Bernilla también consulta. ¿De qué dependen los tipos de fallas y cómo influyen en los resultados? Ah, sí, lo que está aquí en el gráfico. Los tipos de falla dependen esencialmente de la elaboración de la probeta, de cómo he elaborado yo la probeta, y en segundo, determinación depende del paralelismo entre las dos caras cuando yo hago la fuerza. Entonces, lo que normalmente uno, digamos, concluye es que tipos de falla como este tipo 1 que estoy señalando o el tipo 2 son fallas que normalmente están bien, no tienen ninguna complicación, o sea, son probetas bien elaboradas que fallaron en forma adecuada. El tipo 3 y el tipo 4 hay que revisar el resultado. Si el resultado me está dando algo extraño, podría poner en cuestionamiento la probeta. ¿Por qué? Porque cuando vemos aquí como el tipo 3 que falla de esta manera, puede ser un problema de elaboración, puede ser un problema de carga. Este por ejemplo, era tipo 3, ¿sí ve? Sin embargo, como la resistencia, y bueno, acá estamos viendo una de las 3 probetas, dieron similares, pues no había problema, pero podría explicar. Y el tipo 4
A veces lo que pasa es que dependiendo del tipo de resistencia, la falla se da solo uno, pero puede uno golpearla o si quieres seguir en la prensa y de pronto aparece la falla en el otro lado y dése cuenta que sería igual al tipo 1, o sea, estaría bien. Entonces el tipo 3 y tipo 4 es para que uno revise si el resultado dio extraño. Ahora, cuando son tipo 5 y 6, normalmente los resultados no son confiables. Hubo algún problema en la elaboración de la probeta y puede ser que el resultado no sea muy confiable. De nuevo, habrá que verificarlo con las otras probetas de la misma edad, del mismo tipo de concreto. Esa es la guía del tipo de falla. Perfecto, ingeniero, gracias. Juan Tenorio también consulta, dice, ¿la velocidad de rotura de una probeta de 6 pulgadas de diámetro es igual a la de una probeta de 4 pulgadas de diámetro? La norma habla de 0.25 megapascales por segundo, sí. Es la misma. Excelente, ingeniero. Por acá ya no hay más preguntas. Justamente había consulta respecto a los tipos de falla, pero ya lo explicó, había varias cosas respecto a ello. Y hasta el momento no veo ninguna otra consulta. No sé si alguien tiene por ahí alguna duda que hacer para finalizar. Ah, ya, por acá dice Edson, ¿alguna consideración para el curado de las probetas? Sí, lo hablamos en el webinar pasado, Epson, por ahí creo que está publicado también en nuestras páginas, vale la pena que lo revises, pero sí, perdón, consideraciones importantes. Desde que yo desmoldo o saco del molde la probeta, tengo que inmediatamente colocarla a curar. La curado se puede hacer de acuerdo a norma de dos maneras, totalmente sumergido en agua o en un cuarto de curado con un porcentaje de humedad relativa por encima del 95%. En ambos casos, la temperatura del ambiente o del agua tiene que estar en 23 más o menos 2 grados centígrados. Y las probetas, como ya lo vimos aquí, tienen que estar sumergidas hasta el momento del ensayo, porque ese es otro tema que a veces uno encuentra. Hay gente que a los 14 días saca las probetas porque dice, no, ya eso ya no gana más resistencia, entonces a los 14 días extraen las probetas y dejan 14 días por fuera las probetas y luego las fallan. Bueno, eso está por fuera, por ejemplo, de esto que dice que es 20 horas. O sea, siempre tiene que estar sumergida hasta el último momento en que yo vaya a determinar la resistencia. Y un comentario que yo expliqué en ese webinar anterior es que la norma dice que hay que colocarle cal. Yo, digamos, no encuentro una explicación muy lógica del tema de la cal, excepto, digamos, en los cementos adicionados, porque los cementos con adiciones trabajan con el hidróxido de calcio para poder desarrollar su potencial de resistencia. Entonces, en la medida en que de pronto por alguna razón se haya perdido hidróxido de calcio por exudación o algo, pues eso podría compensar un poco. Pero la inquietud que a mí siempre me surge es, bueno, ok, ¿y qué pasa si yo lo estoy haciendo en un cuarto de curado? ¿En dónde coloco el hidróxido de calcio en el cuarto de curado? No sé en dónde se pueda colocar. Entonces, pues es algo que dice la norma, pero para mí no tiene, digamos, un fondo muy valedero. ¿Ok? O en los cuartos de vapor, ¿no, ingeniero? En los laboratorios. O sea, ¿dónde colocas tú la cal ahí? Así es, ingeniero, no se puede determinar de esa manera y no se va a poder cumplir ese requisito normativo. Exacto. Entonces, por eso digo yo, para mí, pues sí, la norma lo dice, pero me parece que no tiene una gran incidencia. He hecho pruebas en concretos con agua curada con cal y sin cal y realmente las diferencias son insignificantes. No veo mucho aporte. Pero, digamos, si uno quiere, pues lo cumple y ya está bien. En la poza de curado, por lo menos. De acuerdo, Sí. ahí nos pueden encontrar, pero más rápido, directo a nuestra área de comercial o de ventas en el WhatsApp del celular que encuentran ustedes ahí.